Este es un vídeo que habla sobre el futuro. Yo conozco el futuro. Yo conozco tu futuro. No conozco tu futuro, pero sí conozco un poco cómo hablar del futuro en español. Primero vamos a ver las 3 formas que se usan más para hablar del futuro y después vamos a hacer un ejercicio. Tú puedes hacer el ejercicio con preguntas y respuestas para practicar, para ver si has comprendido esos usos del futuro. Y al final te presento, parece que son un par de minutos o 3 minutos, un resumen con los subtítulos de lo que hemos dicho en esta explicación inicial sobre las formas de futuro en español. Usamos el presente para hablar del futuro. Parece una contradicción, ¿verdad? Usar el tiempo presente para hablar del futuro. Pero pasa en muchas lenguas. Sobre todo lo usamos con viajes, con horarios, con planes. El tren sale mañana a las 4 de la tarde. Sale mañana a las 4 de la tarde. Las gramáticas dicen que usamos mucho el presente con valor de futuro, con una palabra, con un marcador de futuro. Mañana, la próxima semana, el próximo verano. Vale, muy bien. También es verdad que el presente con valor de futuro muestra una seguridad por parte de la persona que habla. ¿Sí? El miércoles me reúno con el jefe. El miércoles me reúno con el jefe. Ya está muy fijo. ¿Sí? No es una cosa espontánea, normalmente. Hay una estructura que todos los estudiantes aprenden al principio, verbo ir más a más infinitivo. Bien, se llama futuro inmediato, algunas gramáticas lo llaman futuro inmediato, ir más a más infinitivo. Se usa en muchos contextos, pero es muy típico de decisiones que se toman en el momento. Ejemplo, Luis está enfermo. Voy a enviarle un mensaje ahora mismo. Voy a enviarle un mensaje ahora mismo. Es una decisión espontánea en el momento para algo que voy a hacer, sí, en el futuro inmediato, en el futuro próximo. ¿Sí? Bien. Los pronombres con ese futuro, lo sabes, pueden ir delante o detrás. Le voy a enviar un mensaje, voy a enviarle un mensaje. Y si ya sabemos que estamos hablando de un mensaje o del mensaje específico, se lo voy a enviar, voy a enviárselo. ¿Bien? Pero bueno, hay un podcast, hay un vídeo sobre los pronombres, hay varios vídeos ya sobre los pronombres, me parece, o va a haber. Bueno, futuro inmediato con ir más a más infinitivo. Y hay una tercera forma que es el futuro conjugado, el futuro imperfecto, futuro simple del español, verbo hablar, hablaré, hablarás, hablará, hablaremos, hablaréis, hablarán, que tiene de peculiar, junto con el tiempo condicional, tiene de peculiar que usamos el infinitivo más las terminaciones, mientras que, conector muy interesante, mientras que en los otros tiempos verbales siempre decimos aere, desaparece y entran las terminaciones. Hablo, hablas, hablé, hablaste, hablaba, ¿sí? Mientras que en el condicional y en el futuro, hablaré, se mantiene el infinitivo. Y además tiene de peculiar que los 3 tipos de verbos, aere, ere, iere, tienen las mismas terminaciones en el futuro. Hablaré, comeré, viviré. Hablarás, comerás, vivirás. Todo. Desde el punto de vista de la conjugación no es muy difícil, pero, como siempre, hay irregulares. Hacer, haré, tener, tendré, decir, diré, poner, pondré.
poder, podré, ya sabes, son esos verbos que se usan mucho y que siempre, no siempre, pero muchas veces son irregulares. ¿Cuándo usamos ese futuro conjugado? Algunas gramáticas dicen que es para un futuro más lejano en el tiempo, que es un futuro que presenta la acción futura con más seguridad. Viajaré a Madrid el próximo verano. Es verdad, esos dos factores son correctos. Hay un poquito más de solemnidad. ¿Por qué? Porque es formal. Es un futuro que es un poquito más formal que el voy a hacer algo. Es verdad. Y por eso, al ser un poquito más formal, se usa también cuando uno habla con más seguridad. Vale, parece una explicación lógica, coherente. Yo creo que lo importante, como muchas veces, es dominar las formas y luego usarlo y luego ver cómo lo usan, cómo lo usamos los hablantes nativos. Pero con estas ideas básicas creo que puede funcionar. Creo que puedes ver cómo se usa y cuándo se usa. Hay una peculiaridad importante, muy importante, con el futuro imperfecto, futuro simple o futuro conjugado. Hablaré, hablarás, hablará. En español lo usamos para hacer hipótesis. Ejemplo. Creo que Luis está enfermo. Se habrá resfriado en la excursión. Se habrá resfriado en la excursión. Resfriarse, viene de frío, cuando uno pasa por una situación en la que hay tiempo atmosférico frío y eso afecta al cuerpo. Se resfría, empieza a estornudar, toser. Bueno, pues se habrá resfriado, futuro, habrá. El verbo habrá es esa forma futura de hay, ¿verdad? Hay, habrá. Muy típico para hacer hipótesis. El jefe no está en la oficina. Estará tomando un café en el bar. Es el jefe. Estará tomando un café. Tiempo progresivo, tiempo con estar más gerundio, pero en el futuro. También hay un vídeo sobre el gerundio, me parece. Estará tomando un café. Hago una hipótesis y uso el futuro. Muy típico del español. Muy típico del español. Vamos con los ejemplos. No con los ejemplos, vamos con los ejercicios, donde tú tienes que responder usando el mismo tipo de futuro que yo uso en la pregunta y así practicas las 3 formas que hemos visto. ¿De acuerdo? Y después viene ese resumen de lo que hemos dicho aquí. Nos vemos. Tienes que usar la misma forma que aparece en la pregunta. ¿Qué harán tus padres estas vacaciones? Quedarse en casa. Se quedarán en casa. ¿Qué vas a hacer el sábado? Asistir a un curso. Voy a asistir a un curso. ¿Sales el viernes o el sábado? Salgo ambos días o salgo los 2 días. Días es masculino en español, ¿sí? Los 2 días. ¿A qué hora llegáis tú y Marta? Llegamos a las 5. ¿Van a venir ustedes a la reunión? Sí. Sí, vamos a ir a la reunión. Ir. Normalmente la persona que habla no está en el lugar. ¿Cuál es la diferencia entre ir y venir en español? Venir. Normalmente la persona que habla está en el lugar. ¿Quién viene a vernos este fin de semana? Tu familia. Tu familia viene a vernos. ¿Qué van a hacer usted y su familia en Navidad? Vamos a bailar.
¿Crees que voy a aprobar el examen? Sí. Sí, vas a aprobar, seguro. Si estudias, vas a aprobar el examen. ¿Te parece si el sábado comemos en casa? No, mejor comemos en el bar. ¿Harán tus amigos un viaje de novios? Sí, irán a California. Irán a California. ¿Por qué no ha venido Manolo? Estará ocupado. ¿Por qué no llaman tus abuelos? No tener tiempo. No tendrán tiempo. ¿Cómo expresamos el futuro en español? Hoy hablamos de 3 formas. Posibilidad A, con un verbo en el presente y un marcador de futuro. ¿Ya? Mañana por la mañana te envío el correo con los documentos. Te envío presente, marcador de futuro, mañana por la mañana. Posibilidad B, con el verbo ir, conjugado, más a, más infinitivo. Vamos a estudiar este capítulo juntos y después tú vas a hacer los deberes, ¿vale? En América Latina se usa mucho las tareas. En España usamos los deberes, homework. Posibilidad C, con las formas del futuro, futuro simple, otras veces las gramáticas lo llaman futuro imperfecto, futuro 2. Muy bien. Hablaré, hablarás, hablará. Hablaremos, hablaréis, hablarán. Comeré, comerás, comerá. Comeremos, comeréis, comerán. Infinitivo más terminaciones. Verbos irregulares en este futuro, en esta forma del futuro. Caber, cabré. Caber to fit. Cabré. Poner, pondré. Salir, saldré. Venir, vendré. Decir, diré. O decir, diré. Querer, querré. Tener, tendré. Hacer, haré. Saber, sabré. Valer, valdrá. No vale mucho, no valdrá mucho. Valer. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Hay diferencias entre los 3 futuros. Las gramáticas no son muy claras, ¿ya? Vamos a ver la misma frase con las 3 formas. Este sábado mi mujer y yo comemos con mis padres. Presente. Este sábado mi mujer y yo vamos a comer con mis padres. Este sábado mi mujer y yo comeremos con mis padres. No hay grandes diferencias. Y los 3 son correctos, los 3 se pueden usar. Entonces, ¿qué debemos aprender? Las formas, como siempre. Las formas, las terminaciones. Muy bien, aprenderlas muy bien. Y después, y luego, 3 cosas importantes. El presente con valor de futuro se usa mucho con planes y con horarios. Por ejemplo, el tren sale a las 4 de la tarde. Es una frase muy típica. El tren sale a las 4 de la tarde. La forma ir más a más infinitivo se usa mucho con decisiones que tomamos. Carlos está enfermo. La otra persona dice, ¿por qué no vamos a verle mañana? Es una decisión, es una sugerencia de una decisión. La forma conjugada, hablaré, hablarás, hablará, se usa para expresar futuro y también una creencia o teoría que explica algo y a veces es una probabilidad. Por ejemplo,
Una persona dice, Carlos no ha venido hoy a trabajar. La otra persona dice, estará enfermo. Se usa mucho ese uso del futuro para expresar probabilidad.